Bueno, pues es un placer saludar a nuestro siguiente invitado, es Alberto Blanco, es profesor de Estructura de Mercados en el Máster de Bolsa y Mercados Financieros del IEB y miembro del Consejo de Banca Puello. Alberto, ¿qué tal estás? Gracias por acompañarnos en Capital Radio. Creo que le voy a pedir a alguno de mis compañeros que baje la persiana para que se te pueda ver un Sí, poquito porque mejor a estoy través ahí de nuestro canal de como... YouTube, porque estamos como casi una sombra chinesca, es Vengo esto, del lado oscuro, que se sepa. Uy, ey, claro, pero por eso a mí me parece interesante que nos acompañes en Hora Trading. Yo te quería preguntar para empezar qué papel juega el análisis técnico en la formación que se da a los futuros gestores o a los futuros profesionales de la bolsa, pero no sé si quieres retomar la conversación que teníamos con Marc Ribes antes. Él nos decía, bueno, es que el trading es operativa, no es análisis. A ver, lo primero que he escuchado cuando entraba por aquí, y pido disculpas porque he venido tarde porque no he encontrado sitio para aparcar, ha sido que en los mercados lo más importante es la información, evidentemente. No solo es lo más importante, es que es clave a la hora de decidir o pensar si vamos a invertir en los mercados o no. Y lo segundo que hay que poner en valor con la información es que la información es total y absolutamente asimétrica. Cuando estábamos hablando de personas que deciden entrar al mercado, lo que tienen que saber es contra quién compiten. Ya no es solamente una asimetría en la información, en el recurso, en el talento, en los sistemas, en todo lo que pueden poner los que realmente son incumbentes en la industria. Estoy hablando de los grandes brokers del mercado, intermediarios financieros, un Goldman Sachs, un JP Morgan, de los cuales conozco bien porque algún tiempo estuve trabajando en ellos. La cantidad de información que se maneja en esos niveles ya no es solamente manejar información, es generar información que no está al alcance del resto de las personas que de alguna forma y con la mejor intención quieren entrar en el mercado. La simetría de la información es capital. No solamente, repito, por la que yo dispongo, sino por la que yo genero. Una de las cuestiones más importantes que hay en el mercado y seguramente la que más hincapié hace el análisis técnico es en la información sobre los flujos del mercado. El mercado no es nada más que el choque entre la cantidad de gente que quiere comprar y la cantidad de gente que quiere vender. Y eso, que mueve los mercados, también depende muchas veces de quién pone en el mercado qué cantidad determinada de acciones para comprar o vender en un determinado momento. Eso no se sabe hasta después. Entonces, la primera es que el que entre... Pues el propio flujo de mercado sabemos que es información. No sé si más valiosa o menos valiosa que otro tipo de información. Te voy a poner un ejemplo. Yo he recibido, cuando estaba en mesas de los grandes brokers, yo recibía información de determinadas salidas de un valor, pero porcentajes del 4 o 5% del capital de la compañía, y lógicamente eso lo tienes que tratar con la suficiente discreción. Cuando yo estaba soltando papel y papel y papel de ese valor en el mercado, mucha gente me llamaba y decía, oye, ¿qué pasa? ¿Sabes algo? Y lo único que yo estaba haciendo era soltar más papel del que el mercado podía absorber. Bajaba contra el mercado. Alguien que no sabe lo que está pasando, ¿qué puede pensar? Pasa algo en esta compañía. Al día siguiente seguramente saldrá que uno de mis clientes con los que yo trabajaba estaba deshaciendo una enorme posición en el valor. En el momento no lo sabía nadie. Solo lo sabe el que está intermediando en ese momento con ese cliente porque está deshaciendo una posición enorme. El flujo es soberano. El flujo es lo que realmente hace que los mercados suban o bajen porque implica el choque entre la oferta y la demanda. ¿Quién controla ese flujo en el primer momento? Yo recuerdo, y no voy a decir el nombre, un vencimiento de IBEX. ¿Quién tiene papel? Lo controla quién tiene papel, porque quien tiene papel es quien se puede permitir hacer eso. Exactamente. Entonces, ¿cómo podría yo decirle a la gente un vencimiento de IBEX que podéis buscar porque fue un momento bastante tenso en el mercado y que provocó además un cambio de... Yo en un vencimiento del IBEX tenía tal cantidad de papel para deshacer en el mercado que provoqué una caída del 8% en esa sesión. Sin pasar nada, simplemente por la fuerza bruta de la oferta en un momento determinado y el mercado era incapaz de absorberlo. Y seguro que nosotros estábamos hablando de Grecia, cualquier cosa, la prima de lo que fuera, ¿no? Los tipos de interés o los bancos. Eso es. Y al o final, qué pasó? La recesión. Pues mira, tenía una cesta enorme de IBEX que tenía que deshacer en contado y no había contrapartida suficiente. Eso es todo. Pero cuando llega ese papel al mercado, ¿se sabe si va a haber contrapartida o no? O si te tienes que deshacer de ese papel, te deshaces igualmente aunque no haya contrapartida y el precio va bajando. Imaginemos un inversor que en un determinado stock decide ese día vender el 6% de la cartera, que digo del valor que lo tiene en cartera, y la única razón es que ha
hecho ya un recorrido, entró a 15, está cotizando a 50 y quiere cambiar a otro valor y quiere hacerlo rápido. ¿Sabes lo que me dijo a mí un inversor, generalmente americano, que son más grandes y tienen una agresividad mayor en el mercado? Cuando le dijimos, oye, ¿por qué estás vendiendo tan agresivamente cuando el valor teóricamente está empujando, podría subir un poquito? Y dice, pues mira, el mejor día para vender es cuando todo el mundo quiere comprar. Entonces yo voy a vender hoy como si no hubiera un mañana. Entonces ese día, en concreto, no le importó perder un poquito de precio en el mercado y provocó que el valor bajase, única y exclusivamente porque quería vender cuantas más mejor. ¿Por qué? Porque ya tenía el recorrido hecho y quería llevarse ese dinero a otro valor. ¿Eso quién lo sabía? Yo, que estaba diciendo a mis traders, dale, 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 y el mercado ponía cara de, ¿pero por qué le pega tanto? Entonces, yo si quiero saber de bolsa, lo que tengo que saber es cómo meterme en ese lugar en el que tengo la información clave, que es quién está o ser yo la protagonista de soltar el papel. Hay una frase que se llama cuando eres un market mover. Cuando eres un market mover, eres cuando tú mueves el mercado. Y el mercado se mueve efectivamente con el flujo. Si tú dispones de cantidades ingentes de dinero o de papel contra el mercado y el mercado, por lo que sea, hombre, hay sitios donde es más fácil mover un mercado que en otros. El mercado americano es mucho más difícil, es muchísimo más grande. Un chicharro es más fácil. Pues, bueno, en un chicharro se hacen verdaderas atrocidades en el mercado. Cuéntanos alguna, Alberto. Hombre, pues a ver, recibir llamadas, no voy a decir nombres por razones obvias, porque además es un delito. Entre comillas, la CNMV sabe que todas las operativas que se realizan en una mesa de un intermediario financiero se graban. Entonces tú recibes las órdenes, sabes las instrucciones, pero hay veces que alguien te dice, oye, necesito subir un valor. Necesito, por ejemplo, hemos puesto antes el ejemplo de sociedades que se dedican a invertir en small caps. Cuando tú compras un small cap y entras dentro del capital de un small cap y ese small cap, por lo que sea, sufre algún problema, vamos a poner un ejemplo que todo el mundo conoce para que no. Warren Buffett. Cuando Warren Buffett entra en una compañía de pequeña capitalización y esa compañía sufre porque hay alguien que está vendiendo mucho y baja el valor y tú no quieres que baje el valor, te pones a un nivel, lo compras todo y cuando al final te dicen, oye, hemos comprado la compañía, pues a lo mejor te dice, bueno, pues nos la quedamos. Pero eso implica que en tu performance, en tu cartera, ese valor que está cayendo no tiene ningún impacto. Eso se hace muchísimas veces. Bueno, querer vender o deshacer una posición en una compañía no es nada ilegal. O sea, eso absolutamente. Claro. De hecho, nosotros teníamos a veces, cuando nos tocaba, sabes que en el mercado hay figuras que sin ser una figura realmente definida como tal, pero hay brokers que se dedican más o menos a intervenir en el mercado para cuidar el valor de una compañía, para que no caiga mucho, etcétera, etcétera. De hecho, hay contratos de liquidez que se firman, yo tenía varios, pero al final lo que nosotros le decíamos al mercado, a la CNMV, no es tanto el evitar que un valor baje, sino que facilitar al que quiera salir en un momento difícil que pueda vender. Si la gente dice, no, es que estás manipulando el valor porque estás poniendo un suelo, no, lo que estoy diciendo a alguien que quiere vender por un problema en la compañía, porque necesita liquidez, es que hay alguien que le va a dejar salir. Ya. Bueno, estoy volviendo al ejemplo del agricultor que nos decía Mar, ¿no? Es como, no, tengo una cosecha de naranjas que no es la mejor, o ahora con la cosecha este año de vino de aceite que venga, ¿no? No es la mejor, pero a lo mejor hay alguien que dice, yo te compro todo lo que tienes, ¿no? Y te lo compro a X precio. Pero ¿qué son, por ejemplo, los fondos buitre que han comprado un montón de inmobiliario cuando todo el mundo, y ahora les echan todos los perros encima porque dice, compraron cuando no había nadie que quería comprar? Y dijeron, oye, yo, si queréis, ¿qué es? En el mercado hay una figura que se conoce como distressed. ¿Qué es el distressed? Alguien que cuando alguien necesita vender y no encuentra ningún comprador, llega y te dice, yo te lo compro. Evidentemente, luego dirá alguien, joder, es que lo compró a un precio, el único precio que había en el momento en el mercado, lo puso él. Claro, y entonces yo si ahora te pregunto, ya parece que no ha lugar la pregunta, ¿qué papel juega el análisis técnico en todo esto? Tú lo vas a responder. A ver, el análisis técnico, como cualquier otra herramienta de información, tiene valor. Claro que tiene valor saber si un valor es muy volátil, dónde se concentra volumen y por qué. Pero el problema es que para mucha gente el análisis técnico tiene la capacidad de predecir el futuro. Y ahí es donde hay una frase de Kenneth Galbraith que todos conoceremos o habremos oído alguna vez, que decía, hay dos tipos de forecasters, de pronosticadores, who don't know and who they don't know, es decir, los que saben lo que no saben y los que no saben que no saben. Al final el futuro es absoluta y totalmente impredecible. Que toda información te sirve para establecer, por ejemplo, volatilidad,
pues hombre, si tienes la idea de que un valor se mueve mucho en el mercado, pues tienes ya una información que te sirve para algo. Que tienes también cómo y cuándo se concentran volúmenes, algunos patrones en el futuro donde determinadas tendencias se cumplen, tanto soportes, eso es información, claro que es información. Ahora, de ahí a pensar que el futuro se va a comportar de una manera solo porque tenga información del pasado, entiendo que hay un trecho grande. Un Y particular puede acceder a la información a la que accede el market mover, que es el que la información que en un momento dado le lleva a comprar o a vender. rotundamente no. Antes estabais hablando de que la gente que hace trading en el mercado, pues al final se tiene que convertir en un gestor. Es que ya hay gestores en el mercado. Cuando decimos, no, es que un gestor de un fondo de inversión no puede hacer determinadas cosas ya, pero hay una cosa que se llaman fondos de inversión libre en el mercado sajón, fuera, en todo el mundo, conocidos como hedge funds, y que luego además aprovecho para decir que siempre se traducen mal porque se pone fondo de cobertura, cuando realmente todos los fondos tienen coberturas. Es decir, hedge fund es un fondo de inversión libre. Los hedge funds ya tienen gestores que hacen literalmente lo que les da la gana en el mercado. Compran y venden lo que quieren. Lo que pasa es que tienen A, una capacidad de información tremenda. B, un talento en gente que trabaja con ellos muy grande. Luego una capacidad de información también tremenda y una capacidad de recurso tremenda. Tienen know-how, tienen expertise, tienen información y tienen recurso. Pues que el que entre al mercado que sepa que compite contra esos señores. Esos señores también están en el mercado a la vez que ellos. Y además de tener esa información, generan información, porque hacen cosas que mueven los mercados. Oye, Albert, ven otro día, porque hoy no me da tiempo a preguntarte todo lo que te quería preguntar. Pero 2 cosas, antes de pasar a la siguiente invitada. ¿Por qué no hay más empresas cotizando en la bolsa española? Bueno, en la bolsa española hemos visto recientemente un ejemplo que yo creo que estaba mal explicado por todo el mundo. Mal explicado, mal la reacción que hubo. Es decir, los mercados de capitales en el mundo están creados para fundamentalmente que las empresas reciban recursos. La bolsa no se ha inventado para que nosotros hagamos trading. La bolsa, entre comillas, se inventó para que las empresas pudieran acudir a una financiación alternativa que no es la bancaria y que se financien a través del recurso de los inversores. ¿Dónde están los inversores? Los inversores no están en la bolsa española. ¿Por qué la bolsa española es muy pequeña? Porque las compañías que están en la bolsa española no son muy atractivas para los inversores y porque luego además vivimos un momento crucial a la hora de entender los mercados también, que es el enorme auge de la gestión pasiva. Si entendemos que el mayor inversor del mundo es BlackRock y hace indexación y lo que hace es gestión pasiva, lo lógico es pensar que los que tienen más capacidad para invertir son los fondos que están indexados. ¿Dónde están los fondos indexados y dónde están los índices donde invierten los fondos? En el mercado americano. ¿Nuestro índice es un índice que realmente mueva a alguien a un interés para tener una referencia sobre la cual meter su dinero? Relativo, poco. Y segunda pregunta, ¿qué es eso de invertir en música de manera alternativa? ¿Por qué ese último proyecto tuyo? Bueno, eso ya lo hemos visto. Hay dos. Un día vendremos aquí a hablar claramente. A todo el mundo le gusta la música. ¿Mm? La música genera un teórico ingreso que en muchos casos es beneficio. Solo acabamos de ver que Shakira, por enfadarse con su marido o su novio, ha publicado 4 temas que le han dado mucho dinero porque el streaming, ahora la música la llevamos todos encima. Entonces, si hay algo que hace que podamos rentabilizar ese uso absolutamente intensivo de la música, pues genera dinero. ¿Cómo podemos hacer que a la gente que le gusta la música y tiene sus ídolos y son fans de tal pueda también recibir un beneficio por estar involucrado en ese mundo? Invirtiendo en música. Hemos visto que los grandes artistas venden sus catálogos. Springsteen, Dylan, ahora mismo Pink Floyd, Genesis, se está hablando ya de que el primero que va a vender la música por más de 1.000 millones va a ser Michael Jackson o sus herederos. Eso está al alcance de momento de todos los fondos de inversión. Han invertido Pershing, KKR, Carlyle, Blackstone, BlackRock. La gente no. Pues nosotros lo que queremos es que la gente también pueda invertir en música y ya os explicaremos algún día cómo. Bueno, pues vente otro día, Alberto, y hablamos de esa inversión en música en la que Hecho. ya los grandes fondos del mundo invierten efectivamente en la música y que tú nos expliques cómo lo puede hacer pues un particular o cómo lo puede hacer un minorista o qué es lo que te traes entre manos o entre oídos. ¿Te parece? Muchísimas gracias. Hecho. Gracias a ti. Chao. Hasta la próxima.